Dos torres de 198 metros y 203 metros de altura están unidas en sus puntos más altos por un puente bajo el cual hay un río. Calcula la longitud del puente y la anchura del río sabiendo que el ángulo que hay entre el puente y la torre más alta es de 75 grados. Entonces comencemos. Tenemos dos torres, una de 198 y otra de 203. Estas nos dicen que están unidas en sus puntos más altos por un puente. El puente estará en sus puntos más altos. Y bajo este puente hay un río. Y nos piden que encontremos la longitud del puente y la anchura del río. La longitud del puente viene siendo esto de aquí. Vamos a llamarlo X. Y la anchura del río viene siendo esto de acá. Y a esto vamos a llamarlo Y. Sabiendo que el ángulo que hay entre el puente y la torre más alta es de 75 grados. ¿Cuál es el puente? Esto de acá. ¿Cuál es la torre más alta? Esta de acá, por lo cual el ángulo va a estar aquí. Entonces, ¿cuánto medía la torre más pequeña? La torre más pequeña medía 198. ¿Cuánto medía la torre más grande? La torre más grande mide 203. Ahora ya, con estos datos tenemos que encontrar X y tenemos que encontrar Y. Buscamos la manera de simplificar este problema. Observamos que esto es Y, de igual manera que esto sería Y. Son lo mismo. Por lo cual podemos trabajar únicamente con este triángulo de aquí. Y de este triángulo, ¿cuánto sería esta parte de acá? Notamos que si todo esto mide 203 y esto mide 198, esta parte de aquí va a medir el 203, que es el total, menos 198. 203 menos 198, esto es igual a 5, por lo cual la parte de aquí va a medir 5. Ahora recordemos que dijimos que esto vendría siendo Y. Ahora ya podemos sacar este triángulo para trabajar con él de una manera más sencilla. Recordemos, esto viene siendo 5, esto viene siendo X, esto viene siendo Y aquí viene siendo el ángulo de 75. Ahora, recordemos nuestras razones trigonométricas. Toa, en donde el seno del ángulo viene siendo igual a el opuesto dividido la hipotenusa. El coseno del ángulo viene siendo igual al adyacente dividido la hipotenusa. Y la tangente del ángulo viene siendo igual al opuesto dividido el adyacente. En este caso, estamos trabajando con este ángulo de aquí. Y si estamos trabajando con este ángulo de aquí, el que está enfrente de este ángulo vendría siendo el opuesto. Este por definición ya sabemos que es la hipotenusa. Y este 5 vendría siendo el adyacente. Entonces, ¿con cuál trabajaríamos? Tenemos que encontrar X y Y. Encontremos primero X. Si queremos encontrar primero X, vamos a estar trabajando con la hipotenusa. Tenemos el ángulo de 75 y tenemos el dato del adyacente, el cual es 5. Por lo cual, de estas tres razones trigonométricas, ¿cuál usaríamos? Tenemos que usar una que nos relacione la hipotenusa, el ángulo y el adyacente. ¿Dónde está eso? Lo tenemos en el coseno. Aquí tenemos el adyacente, aquí tenemos la hipotenusa y aquí tenemos el ángulo. Por lo cual, usando coseno para encontrar el valor de X, tendríamos coseno de 75. Esto vendría siendo igual a adyacente, 5, dividido hipotenusa, X. Despejamos para tener sola la X. X que multiplica coseno de 75, esto va a ser igual que 5. El coseno de 75 está multiplicando, pasa a dividir. X es igual a 5 dividido coseno de 75. X será entonces 19.32 metros. Tenemos ya así el valor de X. Ahora, ¿cómo encontramos el valor de Y? Evidentemente lo podemos encontrar por Pitágoras, pero estamos aquí para aprender a usar las razones trigonométricas. Por lo cual, ya sabemos que la X ahora viene siendo 19.32 y ahora queremos encontrar Y. ¿Con cuál de nuestras razones trigonométricas trabajaríamos? Vemos que tenemos el ángulo, tenemos que encontrar el opuesto, es decir, Y, y podemos elegir entre trabajar con el adyacente o con la hipotenusa. Elijamos la hipotenusa. ¿Cuál de nuestras razones nos relaciona opuesto, ángulo e hipotenusa? Nos lo relaciona el seno. Opuesto, ángulo e hipotenusa. Por lo cual, seno
del ángulo, el ángulo es 75, esto vendrá siendo igual a opuesto, y dividido hipotenusa, 19.32. El 19.32 está dividiendo, pasa a multiplicar. Y vendría siendo igual a 19.32 por seno de 75. Y vendrá siendo 18.66. Tenemos ya así el valor de y. Probemos a encontrarlo usando el adyacente. ¿Cuál nos relaciona opuesto con adyacente y ángulo? Este viene siendo la tangente. Opuesto con adyacente y el ángulo. Por lo cual, resolviendo este problema con la tangente del ángulo 75, este vendría siendo igual a opuesto y dividido adyacente, 5. Despejamos para tener el valor de y esto vendría a ser y es igual a 5 que multiplica a la tangente de 75. Y de igual forma vendría siendo 18.66 metros. Y es así como resolvemos este problema. Muchas gracias por ver el video. Si les ha gustado, les agradecería que dejaran su like y que se suscribieran.